Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí sentadito está bien. Efesios 4:8 a 9 al 11. Efesios 4 del 8 al 11. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Dice amén. Ok. Hoy vamos a estar con la ayuda del Señor meditando en el tema los 5 domas. Le titulé así, los 5 domas. Gloria sea al Señor. Antes de entrar en el verso que hemos leído, vamos a analizar en un par de versículos del Antiguo Testamento, los cuales ya hemos meditado en otras ocasiones, pero creo yo, mis amados, nos va a ayudar a comprender un poco mejor la porción bíblica que acabamos de leer. Entonces vamos a ir al libro de Números 18:6. Números 18:6 dice: porque aquí yo he mandado a vuestros hermanos los levitas. Dios está hablando acá. Dice: yo he mandado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. No en don de Jehová como de lugar, sino que dice en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dice Dios, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Entonces, todos los que ministraban en el tabernáculo de reunión eran hombres escogidos por Dios, sacados de en medio del pueblo, los cuales Dios constituía regalos para el pueblo. Es decir, todos aquellos que entraban en el tabernáculo de reunión, que ministraban al pueblo, Dios le dice: yo los escogí como regalos. Ellos son regalos que yo les doy a ustedes, mi pueblo. Teniendo eso en mente, regresemos allá a Efesios, donde leímos para empezar. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí yo voy a necesitar que usted me eche la mano un poquito. Cuando dice aquí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿de quién está hablando? ¿Quién fue el que subió a lo alto? ¿Quién llevó cautiva la cautividad y quién dio dones a los hombres? Jesús. Viene hablando de Jesús. Ahora la palabra ahí, gloria sea al Señor, que leímos donde dice dones, aquí dones, esa es la palabra en griego doma, que significa regalo, y es ahí donde tomé el nombre, los 5 domas, es decir, los 5 regalos o dones, ¿verdad? Entonces dice que él, el que subió a lo alto y que llevó cautiva la cautividad, él mismo dio domas, él dio dones, él dio regalos a los hombres. Ahora, el versículo siguiente, el versículo 9 dice: y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces aquí viene como a reforzar lo que viene hablando. Aquí dice que el que dio domas, el que dio dones, el que dio regalos, es aquel que subió hasta lo más alto. Y ahora continúa hablando de él mismo,
que entendemos que es Cristo, y ahora va a reforzar o enfatizar aún más de quién se está hablando. Entonces dice ahí, y eso que subió, ¿quién es? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, ¿quién es el que descendió hasta las partes más bajas de la tierra? Entendemos por la palabra que es Jesucristo. Entonces, solamente viene Pablo reforzando de quién es el que él está hablando. ¿Quién es aquel que da esos regalos, que da esos domas? Gloria sea al Señor. Versículo 10 dice, él, enfatiza una vez más, ¿verdad? Ese él es Cristo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, sin duda alguna, aquí viene hablando de alguien que subió hasta lo más alto de los cielos y de alguien que descendió hasta lo más profundo de la tierra. Entonces, solamente hay alguien que hizo eso, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces queda claro que Pablo viene hablando de Cristo, es decir, que es Cristo el que da esos domas, que da esos dones o esos regalos. Entonces no queda duda, mas sin embargo, por si todavía queda un poquito de duda, unos versículos anteriores dice claramente, verso 7, gloria sea a Dios, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, no hay aquí lugar a duda de que está hablando de Cristo. Entonces podemos deducir en lo que hemos leído hasta aquí de que Cristo, que dice Él, es el Cristo, Él es el que da domas, Él es el que da regalos. Gloria sea al Señor. Ahora, doma, gloria a Dios, viene de la raíz, y por si usted apunta, gloria sea al Señor, en la concordancia Strong va a buscar la palabra G1390. Esa es la palabra que aquí se usa como don o como regalo. Es la palabra doma. Gloria sea al Señor. Strong 1390, G1390. Ahora, esa palabra 1390 en el diccionario Strong, que significa regalo, o es doma, que significa regalo, viene de la raíz, gloria sea al Señor, didomi. O sea, dice que el que subió hasta lo alto, el que bajó hasta lo profundo, perdón, él dio domas. Esa palabra doma, que es regalo, viene de la palabra didomi, o sea, de esa raíz sale. Gloria sea al Señor. Y significa, escuche esto, dar algo a alguien. Dice to appoint to an office, quiere decir nombrar a alguien para una posición. O sea, la misma palabra que significa, la misma palabra doma que significa regalo, proviene de la palabra didomi, que significa darle algo a alguien o nombrar a alguien para un cargo, por un puesto. Dice darle algo a alguien, o darle a alguien, mejor dicho, para que ese alguien se convierta en alguien que lo va a guiar y que lo va a enseñar. Repito, esta palabra significa dar, ¿verdad? Significa dar, pero implica que aquello que está dando es una persona que le va a servir de guía o de maestro a la persona a quien se le está dando. ¿Me explico? Eso espero. O también significa autorizar o permitirle una comisión a alguien. O sea, fíjese qué interesante. ¿Por qué le hago énfasis? Porque mire el origen de la palabra doma, el origen de la palabra regalo. Origina de algo que, porque un regalo se da, ¿verdad? Se sobreentiende, le regaló algo, dio algo. Pero esa palabra proviene de algo que significa darle a alguien para que le guíe, para que le enseñe, para que sea su maestro. Significa darle a alguien la autoridad, la libertad de poder ejercer a una oficina, algún puesto, ¿ya? Designar a alguien para que pueda estar encargado de alguna área. Eso es de donde proviene la palabra doma. Ahora es interesante porque ahora el versículo 11, de ahí donde venimos, Efesios 4, esta palabra constituyó
es esa misma que venimos tratando. Dice, y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, interesante, porque Él dice que Él dio regalos, y el origen de esa palabra regalo es la que se usa constituyó, que quiere decir poner a alguien de encargado, darle a alguien más para que lo guíe, para que lo enseñe, darle a alguien cierta autoridad, cierto honor para que pueda ejercer un cargo. Entonces, gloria sea al Señor. Mire lo que dice ese mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, los siguientes domas, los siguientes regalos a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces, mis amados, cuando hablamos de que dio domas, de que dio regalos, estamos hablando de que ese regalo va a ser para alguien más, a quien le va a enseñar, a quien lo va a ayudar, a quien le va a guiar. Ese regalo es alguien que se da para que ejerza una autoridad, para que ejerza una posición. Es un regalo que se da, pero se le da cierto poder para que pueda ejercer un cargo. Entonces cuando hablamos de domas, estamos hablando de que son regalos que llevan una responsabilidad, que llevan una autoridad, que llevan un cargo para ayudar a alguien más. Es decir, para hacer como un regalo a aquel a quien se le está dando. Entonces, ¿se recuerda lo que leímos en el Antiguo Testamento? Que los que ministraban en el tabernáculo reunión, ¿qué eran ellos para el pueblo? ¿Se recuerda? Dios dijo, yo los he constituido a ustedes como que para el pueblo, regalos, como regalos. Entonces el Padre da regalos en forma de hombres, en forma de humanos. Y luego viene Cristo, y dice la Biblia que entonces Él también da regalos, pero Él da regalos de hueso y de carne. Y eso los da para que nos guíen, para que nos instruyan, para que puedan ejercer ciertos cargos. Entonces, así como el Padre da hombres como un regalo al pueblo, Cristo Jesús también da a hombres como un regalo para su pueblo. ¿Me sigue? Entonces, miren lo que dice esta versión, Efesios 4:8, versión NTM. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó cautivos, dio dádivas en hombres. En otra versión dice, en forma de hombre. Entonces, Dios, el Padre, agarra a hombres de en medio del pueblo para que ayuden al pueblo, y le dice, estos son regalos míos para ti. Y luego viene Cristo, y de igual manera Él agarra hombres comunes y corrientes dentro del pueblo, y Él dice, estos son regalos míos para ustedes, para que les enseñen, para que los guíen, para que los ayuden, para que intercedan por ustedes, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos domas, cuántos dones o cuántos regalos son los que se mencionan aquí en Efesios? ¿Cuántos? 5. Son 5. Ahora, ¿qué son esos regalos? Estoy haciendo como un pequeño examen ahorita. ¿Cuántos son? Son 5. ¿Qué son esos regalos? Son ángeles, son animales, son extraterrestres. ¿Qué son? Son hombres, son humanos. ¿Y quiénes son? ¿Qué ejercen? ¿Cuáles son esos domas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok. Fíjense que poco a poco vamos a ir entendiendo algo bien importante. Y hasta aquí queda claro, creo yo, de que en el Antiguo Testamento el Padre da regalos en forma humana.
Y en el Nuevo Testamento Jesús también da regalos en forma humana. Ok, ahora, ¿para cuándo son esos regalos? Le voy a adelantar un poquito la situación. Lo quiero llevar de esta manera, paso por paso, porque hay personas que no creen en esto. Entonces, sin forzar nada, sin tener ya algo premeditado, vayamos meditando la palabra y usted se da cuenta que no hay necesidad de forzar nada y queda yo creo claro y nos va a ayudar a entender. Entonces, repito la pregunta: ¿para cuándo son esos regalos? ¿Para cuándo cree usted? Para hoy. Para hoy, alguien dice para mañana, para ayer, para hoy en la mañanita. Mire, vaya conmigo a Efesios 4:8. Necesito que me ayude. Efesios 4:8. Por lo cual dice, esto ya lo leímos: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pregunta, querido, ya sabemos de quién se está hablando ahí, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y aquí dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo? Aquí está la respuesta. Aquí. ¿Cuándo es que dio dones? Cuando subió. Aquí dice: subiendo a lo alto, hizo tres cosas: llevó cautiva la cautividad y dio dones, bueno, dos cosas, y dio dones a los hombres. Entonces, está claro eso, ¿verdad? ¿Cuándo es que dio los dones? Cuando subió a lo alto. Mire lo que dice esta versión, palabra de Dios para todos. Por eso dice: cuando subió a los cielos, se llevó los prisioneros y entregó dones a la gente. Una vez más, mis amados, yo no quiero insultar su intelecto, yo sé que usted ya la cachó en el aire, pero ¿cuándo es que entonces Jesús dio esos dones, esos regalos, esos domas que son hombres sacados entre el pueblo, que Él da para que sean de guía, de ayuda, de bendición al pueblo? ¿Cuándo los dio? De primero subió, ¿verdad? Dice, ¿cuándo subió? No antes que subiera y no mientras iba subiendo, sino que cuando subió. Estamos hasta acá, ¿verdad? Ok, ahora mire lo que dice Efesios 4:9, el versículo que sigue. Dice: y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ok, so para que Él diera los domas, de primero tuvo que haber subido, ¿verdad? Pero para que Él subiera, ¿qué tuvo que haber hecho primero? De primero tuvo que descender. Para que Él pudiera ascender, primero tuvo que descender. Si tú y yo queremos ascender, de primero tenemos que descender. Si queremos subir, primero tenemos que menguar, primero tenemos que humillarnos. La manera más fácil de subir es para abajo, es humillándote delante de Dios. Entonces, aquí dice que dio dones cuando ascendió, pero para que ascendiera, de primero tuvo que haber descendido. Entonces, y aquí lo confirma el verso 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces entendemos, queridos, que Él descendió a lo más profundo y después ascendió a lo más alto, y cuando subió, dio Él los domas. Amén. Entonces, pregunta, como la pregunta que le hice es: ¿para cuándo son estos regalos? ¿Verdad? Entonces, la pregunta que yo le hago es: ¿estos domas fueron para antes que Cristo viniera, durante Cristo estuvo en la tierra, o después que Cristo estuvo en la tierra? Después. ¿Por qué? Está correcto, pero ¿por qué? ¿Cómo? Porque Él murió
Y cuando murió fue que descendió a lo más profundo. De ahí resucitó al tercer día. Y fue cuando Él subió a lo más alto y llegó y fue a la diestra del Padre, se sentó a la diestra del Padre. Entonces, estos domas son, una vez más, para antes que Cristo viniera a la tierra, mientras Cristo estuvo en la tierra, o después que Cristo estuvo en la tierra. Después que Cristo estuvo en la tierra. Eso creo que está claro y fácil de entender, no es complicado, ¿verdad? Entonces quiere decir que no fueron, los domas no son para antes que Cristo viniera, tampoco son mientras Cristo estaba en la tierra. Eso es bien importante verlo, sino que son para después que Cristo estuvo en la tierra. ¿Verdad que eso está claro? Pienso yo. Sí, ok. Entonces, porque fíjese que antes de Cristo Dios usaba jueces, profetas, reyes, ¿qué más? Sacerdotes, gracias, para tratar con su pueblo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, ¿de quiénes se valió Él para ejercer su ministerio? ¿A quiénes Él llamó? ¿Con quiénes Él estuvo? Sacó profetas, sacó sacerdotes. ¿A quiénes llamó? Apóstoles. Entonces fíjese, bien importante, porque entonces antes de que Cristo viniera, profetas, reyes, sacerdotes, jueces. Cuando Cristo viene a la tierra, en su ministerio, fíjese que bien importante, porque yo no encuentro en la Biblia que dijera, oh, y el profeta fulano que andaba con Jesús, el evangelista fulano que andaba con Jesús, el maestro fulano que andaba con Jesús. Yo solo miro que dice los apóstoles. Es decir, entonces, mientras Jesús estaba ejerciendo su ministerio en la tierra, lo que Él usó, lo que Él se valió, fueron de apóstoles. Dice que Él llamó a los 12, a los que después le llamó apóstoles. Otras partes dice los que llegaron a ser apóstoles. ¿Ok? Entonces, durante Cristo está en la tierra, están los apóstoles. Viene Jesús y se va en una nube y es glorificado. Y ahora, ¿quiénes van a ejercer post Jesús? ¿Quiénes van a ejercer después de Jesús? ¿De qué se va a valer Dios, pongámoslo en esa manera, para poder llevar a cabo su obra? De los domas, de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los, ¿qué más? Evangelistas y de los maestros. Creo que cuando lo vamos viendo de esa manera, así, punto por punto, no hay pierde. No hay manera de decir, no, pero es que porque ahí claro queda, querido, que mientras Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, dice que Él no dio domas. Él llamó a los apóstoles, pero después, ahí mientras Él estaba, ahí no hubieron evangelistas, ahí no habían pastores, ahí solo había un pastor y Él era el pastor. Entonces Él claro dijo, yo soy el buen pastor. Y usted no va a ver que ninguno de ellos, a todos les llamaba apóstoles. Pero entonces Él se va. Y ahora viene otra dispensación, viene otro tiempo. Y ahora Él sube y da dones. Y esos dones son domas, son hombres que Él da como regalo. Entonces realmente el tiempo de ministrar, el tiempo en que los domas entran en acción, ¿cuándo es? Es antes de que Jesús viene a la tierra, mientras Jesús está en la tierra, o una vez que Jesús asciende. Una vez que Jesús asciende. Eso me enseña a mí entonces, hasta aquí, con solo lo que hemos leído, que los domas son para después que Cristo haya resucitado, que es el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Amén. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Entonces los 5 domas son después de la ascensión de Cristo, es decir, el tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿con qué fin? O sea, ¿cuál era el propósito? Le digo, aquí Dios le dijo al pueblo, miren, aquí están los levitas, esos son un regalo que yo les doy para que ellos los ayuden, para que ellos intercedan por ustedes. Le explica para qué son los regalos. Ahora viene Jesús y a través de Pablo nos dice que Él también da esos regalos, pero también nos va a explicar cuál es el propósito de ellos, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 12,
Este es el propósito de esos domas, de esos regalos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, querido, ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿O quiénes son los que forman parte del cuerpo de Cristo? Nosotros, su iglesia. Y la iglesia es para antes de Cristo, durante de Cristo o después de Cristo. Bueno, Cristo empezó a formar su iglesia mientras Él estaba ahí, pero entró en acción la iglesia en sí allá en el día de Pentecostés, una vez de que Cristo se había ido, porque Él se fue y vino el otro consolador, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo, el otro Paracleto. Entonces, fíjese que dice que estos domas son ¿para cuándo? ¿Con cuál es su propósito? Dice aquí, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, estos 5 domas entonces no eran para andar con Jesús. Esos 5 domas no eran para venir mientras Jesús estaba con su ministerio, sino que dice que esos son para perfeccionar el cuerpo místico de Jesús, es decir, su iglesia, es decir, usted y yo. Entonces, estos domas son, ¿para qué son? Son para, con el propósito de edificar a los santos. Entonces, ¿cuándo es que van a entrar en acción? ¿Cuándo es que van a edificar a los santos? Pues tiene que ser en el tiempo de la iglesia. ¿Cuál es el tiempo de la iglesia? El tiempo que estamos viviendo. Mire lo que dice esta versión. Dice, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo místico entra en acción una vez que el cuerpo terrenal no está. Él se va y se queda en la iglesia. Le dice, quédense aquí, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo, los llene. Y ahí es cuando realmente empieza ese avivamiento de la iglesia. Pero fíjese entonces que el tiempo de la iglesia es el que estamos viviendo. Y la Biblia dice que esos domas son para la edificación, para la ayuda del cuerpo de Cristo. Es decir, entonces esos domas entran en vigencia o son para este tiempo, puesto que son para edificar a la iglesia. Miren lo que dice Nueva Traducción Viviente. Ellos, los domas, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Querido, este tiempo es en el tiempo que se está edificando la iglesia de Cristo. Pues en el tiempo en el que la iglesia de Cristo se esté preparando, se esté equipando, se esté edificando, es para ese tiempo que Cristo dejó los domas. ¿Y cuándo es ese tiempo? Es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, que hemos vivido ya por aproximadamente 2000 años. Mismo versículo, Nueva Versión Viviente, una vez más enfatiza cuál es el propósito de esos domas. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Entonces, concluimos viendo esto, que los domas son para manifestarse, para moverse, para, ¿cuál es la palabra? Para ejercer. ¿Durante qué tiempo? ¿Durante el tiempo que Cristo estaba en la tierra? ¿Antes que Cristo estuvo en la tierra? No, después, para la iglesia. Entonces, solo con ver esto podemos entender para qué tiempo entonces, para cuándo es que son los apóstoles, profetas, maestros, ¿qué más? Evangelistas. ¿Qué me falta? Pastor. Los cinco domas. Entonces veo yo que es para el tiempo de la iglesia. ¿Y la iglesia ya se fue con Cristo? No, dice que es para ayudar a la iglesia. Entonces mientras la iglesia esté presente, querido, tienen que estar esos domas para ayudar y edificar la iglesia. Entonces, cuando se acaban, tendría que no estar iglesia, puesto que su propósito, su fin es ayudar a la iglesia. Entonces no puede seguir la iglesia. Es como que usted le asigna, mire, estése aquí listo
y cuando pase, mira que viene fulano de tal, le da esto que yo, por favor, de mi parte. Y usted está ahí y pasó de largo a la persona y no le dio nada. Usted estaba ahí de adorno. De igual manera, si la iglesia está presente, entonces es cuando estos domas entran en acción y deben estar ejerciendo. De lo contrario, si no hubiera iglesia, estos domas no sirven para nada, porque su propósito es ayudar, edificar, guiar a la iglesia. Entonces, al mismo tiempo entendemos que si hay iglesia, tiene que haber domas que le guían, que le ayudan. Son regalos que le es dado a la iglesia para que le guíe, para que le enseñe, para que le ayude. Ahora, vuelve todavía. Yo creo, querido, que hasta este punto, decir uno que esto no es para este tiempo, es nadar contra la corriente. Porque creo que aquí está claro, pero continuemos. Miren lo que dice el verso 13. Dice, verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, van a estar ayudando a la iglesia, dice. Ayudándola. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar de ayudar a la iglesia? Dice ahí, hasta que todos. ¿Quiénes son todos? Todos nosotros, los que somos el cuerpo de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe. Pregunto, ¿usted cree que ya estamos todos bien unidos en la fe? Quisiera. Pero a veces no nos ponemos de acuerdo en cosas tan pequeñas. Pero continuemos, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Ya usted alcanzó la perfección? Yo no. Quisiera. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que llegue a alcanzar la estatura de Cristo. Hasta ahí es que se va a acabar la misión. Hasta ahí que se acaba su tiempo para ejercer. Dice Nueva Traducción Viviente: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad. Y continúa. Pero lo que quiero enfatizar aquí, que dice, esto es un proceso. Mismo versículo, palabra de Dios para todos, dice, este trabajo debe, ¿qué dice? Continuar. Debe continuar. Es un proceso, es un trabajo que debe continuar hasta que se consiga todo eso. Pero yo creo que no vamos a alcanzar esa medida hasta el día del arrebatamiento. Entonces es un proceso y tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y todo ese trabajo se le ha encargado a los 5 domas que ayuden a la iglesia hasta que continúen el proceso, que continúen, que es un trabajo que se debe ser constante, que continúa. Entonces, el decir que los domas no están vigentes es inmediatamente dar a entender que ya alcanzamos la medida perfecta, que ya tenemos la medida de la fe, que ya todos creemos lo mismo, que ya todos estamos, pero puros angelitos. Lo cual solo es cuestión que mire para un lado y se va a dar cuenta que no es así. Entonces, ¿para cuándo se terminan los domas? ¿Para cuándo Dios dice, ok, estos regalos ya no más funcionan? ¿Para cuándo? ¿Cómo? Hasta que se alcance la perfección. Es como que usted le diga a alguien, mira, te voy a pagar, qué sé yo, $50 por clase si le enseñas a mi hijo a tocar el saxofón. Entonces, pero tu propósito es enseñarle. Entonces llega el momento que el hijo ya aprendió. Entonces el maestro cumplió su propósito. Pero mientras él no aprenda, él tiene que seguirle hasta que aprenda. Entonces aquí los domas, su propósito es ayudar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ayudarla a que se sea perfeccionada. Dice, hasta que llegue a esa altura, hasta que llegue a esa medida, hasta que dé el ancho. Mientras no lo dé,
Hay que seguir trabajando, hay que seguir en ese proceso. Ahora, estamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿O le da pena? Bueno, Efesios 4:14. Gloria sea al Señor. ¿Sí me está comprendiendo, querido? Ok. Si algo no entiende, solo diga así. Y si le da un poco pena, haga así como que mire por otro lado. No tenga pena. Y me puede hacer la pregunta. Y con ayuda de Dios tratamos de que vaya juntamente con el resto, para que todos comprendamos la palabra del Señor. Entonces, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire pues. Entonces primero dice que es para la iglesia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sea perfeccionada. ¿Para qué? Para que, o sea, hay etapas. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces dice, son para la iglesia. ¿Para qué? Para ayudarlos en ese proceso, para que sean perfeccionados, para que en la altura. ¿Para qué? Aquí dice, para que no seamos niños, para que no, sino que para que sigamos creciendo. Este mismo versículo, Nueva Versión Viviente, dice: así dejaremos de ser. ¿Cómo? ¿Cómo así dejaremos de ser? Así, con la ayuda de los domas, de los regalos. Con esa, como ellos van a ayudarnos para que crezcamos, para que podamos desarrollarnos, dice, así, de esa manera dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente, o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Miren qué tremendo. Entonces el propósito de los domas es ayudar a la iglesia a que alcance esa medida, para que no lo engañen fácilmente, para que no le digan una cosa y lo cree, de ahí llega otro, le dice otra, lo cree, de ahí viene otro. Total, que dice, una versión dice, como un barco que va para donde lo lleva el viento. Entonces un día cree en el Espíritu Santo, otro no lo cree, otro día cree que sí hay dones, otro día cree que no hay dones, otro día dice Jesus only, otro dice la Trinidad, y no saben ni qué ondas. Y por ese es el propósito. Dice que Jesús dejó esos regalos, esos domas, para que estén trabajando, estén ayudando a la iglesia, para que crezca, para que no se deje engañar a causa de doctrinas raras, doctrinas equivocadas, que vienen a manipular, a hacer pensar a los hijos de Dios que es lo correcto, y se van tras esas enseñanzas, tras esas doctrinas. Una vez más, querido, este es el propósito de los domas, de los 5 domas, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, mire qué importante, porque dice que la meta final es de que el pueblo de Dios esté fuerte y que no se vaya con la finta, como dicen por ahí. ¿Sabe qué es irse con la finta? Sí, ¿verdad? Cuando ha visto fútbol y el jugador hace como que se va a ir por este lado y le saca por este lado, y el defensa se queda viendo para arriba. Y a veces el enemigo así nos hace. Nos enseña algo y nos hace la finta, y nosotros nos quedamos con la finta, nos quedamos perdidos. Entonces el propósito, lo que Dios quiere, es que estemos firmes. Es de que así venga quien venga y diga lo que diga, nosotros estamos firmes en lo que hemos creído. No podemos, un día creo una cosa, otro día creo otra cosa, y así, de un lado para otro. Ahora, esto a causa de las doctrinas. Ahora, según la Biblia, a ver, usted que es lector de la palabra, según la Biblia, ¿cuándo es que más van a abundar estas doctrinas? ¿Cuándo es que más van a haber doctrinas erróneas que van a hacer que el pueblo de Dios se aparte de la palabra del Señor? ¿Cuándo es que más van a haber esas doctrinas? ¿Usted sabe? En los últimos tiempos. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuándo es que van a haber falsas doctrinas? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice, ¿qué dice ahí, querido? Claramente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuándo es que más van a haber doctrinas erróneas? ¿Cuándo? En los últimos tiempos. ¿Y los domas para qué son? Son para la iglesia, para que alcancen la medida, que crezcan. ¿Con qué propósito? Que no sean movidos por las doctrinas. Y si cuando más, doctrinas erróneas, claro está. Y si cuando más va a haber doctrinas erróneas es en los finales, ¿para cuándo es que más va a haber necesidad de los domas? Para los tiempos finales. Creo que esto no necesita mucha ciencia, ¿verdad? Ni mucha revelación. Es simplemente de meditar un poquito. Y creo que la palabra está clara. Entonces yo veo aquí, mire lo que dice este mismo versículo en la versión BHTI. Híjole, se me voló el tiempo. Dice: y el Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la ley y prestarán oídos a falsos maestros y enseñanzas demoníacas. Y ese es el propósito de final de los 5 domas: que el pueblo de Dios no se aparte, sino que permanezca firme, que madure, que crezca, que se fortalezca. Una vez más, entonces, si va a haber un tiempo donde va a ser extremadamente necesario que los domas que el Señor da se pongan las pilas y trabajen duro, va a ser en los últimos tiempos. Porque si su propósito es combatir la doctrina errónea, y más va a aumentar la doctrina errónea, claramente dice el Espíritu, en los últimos tiempos, es querido, en los últimos tiempos, cuando más se va a necesitar de los domas. Más sin embargo, algunos no creen. Dice que eso ya no está, pero y no, su propósito es ayudar para que no nos apartemos por doctrinas erróneas. Y cuando más doctrinas erróneas hay, ellos no van a estar. ¿No cree usted que eso no tiene sentido? Entonces, ¿para cuándo es que más se van a necesitar los domas? Para los últimos tiempos. Para los últimos tiempos. Entonces, una vez más, decir que los domas no existen, que los domas son para otro tiempo, no tiene sentido.